Ella estaba sentada al borde del camino con un bebé en brazos y ningún lugar a donde ir. Él pasaba a caballo, viudo y solo, cargando su propia ausencia. Y en ese cruce de abandonos nació una de las familias más fuertes que Valle del Sol jamás vio. En las tierras altas de América Latina, donde los caminos de tierra conectaban haciendas dispersas y los pueblos guardaban secretos como quien guarda tesoros, existía una verdad antigua. Las familias se medían por apellidos, no por amor. Y quien no tenía apellido respetable no tenía lugar. Era 1892, cuando las mujeres sin marido cargaban vergüenza más pesada que cualquier bulto, y los hijos sin padre legítimo llevaban estigma que duraba generaciones. En esos tiempos duros, donde la caridad era rara y el juicio abundante, sobrevivir sola con un bebé en brazos era casi imposible. Valle del Sol era pueblo próspero, rodeado de haciendas que producían café y ganado. Las familias fundadoras controlaban todo: tierra, comercio, hasta quién merecía respeto y quién no. Y en las afueras de ese valle, donde el camino principal se dividía entre el norte hacia la capital y el sur hacia pueblos olvidados, ocurrían encuentros que el destino tejía con hilos invisibles. Mateo Vargas tenía 35 años, 200 hectáreas de tierra fértil, casa grande de adobe y tejas, y un silencio que pesaba como piedra de molino. Había enviudado 3 años atrás. Catalina, su esposa, había partido de fiebre repentina, sin hijos, sin despedida, dejándolo solo en una casa que era demasiado grande para un hombre que comía en silencio y dormía sin compañía. Y Adriana Ruiz, de apenas 22 años, llevaba 3 días caminando con su hijo recién nacido en brazos. Caminaba desde el pueblo donde Bernardo Salcedo, hijo de familia rica, la había dejado después de prometer matrimonio que nunca llegó. Caminaba hacia ningún lugar específico, porque ya no tenía hogar que la aceptara. El destino los iba a encontrar en ese camino polvoriento. Y lo que empezaría como propuesta práctica entre 2 personas rotas se convertiría en legado que duraría generaciones. Porque a veces las mejores familias no son las que nacen de planes perfectos, sino las que se construyen cuando 2 almas cansadas deciden que juntas pesan menos que solas. Si crees que estas historias de nuestra tierra deben ser contadas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos acompañas. Vamos a recorrer juntos las verdades que marcaron a nuestros pueblos. Adriana había dejado de contar los kilómetros, solo contaba los pasos, y cuando incluso los pasos se volvieron demasiado pesados para contar, se sentó al borde del camino bajo la sombra escasa de un árbol seco. El bebé dormía, ajeno al mundo que lo rechazaba. Tenía apenas 2 semanas. Se llamaba Gabriel, porque cuando nació y lloró por primera vez, Adriana había pensado que parecía anuncio de algo mejor que estaba por venir, pero lo mejor no había llegado. Solo el polvo del camino y el sol que quemaba sin piedad. Adriana sacó el último pedazo de pan que llevaba, lo partió en 2. Se comió la mitad más pequeña. Guardó el resto para cuando Gabriel despertara y necesitara que ella tuviera fuerzas para amamantarlo. Así estaba, con los ojos cerrados contra el cansancio, cuando escuchó el trote del caballo. Mateo volvía del pueblo. Había vendido 5 sacos de café. El dinero estaba en su bolsillo, pero no le traía alegría. Nunca lo hacía. El dinero solo compraba más silencio para su casa vacía. Al doblar la curva del camino, vio la figura bajo el árbol. Una mujer, joven, con algo en brazos. Su primera reacción fue seguir de largo. En esos tiempos, uno no se metía en problemas ajenos. Pero había algo en la postura de esa mujer, la forma en que se inclinaba sobre el bulto como protegiéndolo del mundo entero,
que hizo que Mateo tirara de las riendas. «Señorita, ¿está bien?» Adriana abrió los ojos. Vio a un hombre en caballo, mayor que ella, rostro curtido por el sol, ojos que no juzgaban, solo preguntaban. «Estoy descansando». Mateo desmontó. Se acercó con cuidado, manteniendo distancia respetuosa. «¿Es su bebé?» «Sí, señor». «¿Tiene familia cercana? ¿Alguien que la espere?» Adriana bajó la mirada. La vergüenza le quemaba más que el sol. «No, señor, ya no tengo familia». Mateo frunció el ceño. Vio el vestido rasgado, los pies descalzos con ampollas. El bebé envuelto en manta que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color del camino. «¿Cuánto tiempo lleva caminando?» «3 días». «¿Desde dónde?» «San Rafael». Mateo conocía San Rafael. Estaba a 50 kilómetros. Esta mujer había caminado 50 kilómetros con un recién nacido en brazos. ¿Y a dónde va? Adriana se encogió de hombros. «Donde el camino me lleve». Algo en esa respuesta, la resignación, la dignidad quebrada pero no destruida, tocó algo en Mateo que había estado dormido 3 años. «Señorita, voy a hacer una pregunta que tal vez suene extraña, pero necesito que la considere seriamente». Adriana lo miró, confundida. Mateo respiró hondo. «Yo soy viudo. Vivo solo en una hacienda grande. No tengo hijos, no tengo esposa, y usted es madre sin hogar, sin protección. Necesitamos cosas diferentes, pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué está proponiendo, señor?» «Matrimonio, no de amor, de conveniencia. Usted y su hijo tendrían casa, comida, protección. Yo tendría compañía y ayuda en la casa. Sería acuerdo honesto entre 2 personas que necesitan algo que solas no tienen». Adriana se quedó sin aire. Miró a ese hombre que acababa de conocer. Podía ser trampa. Podía ser peor que estar en el camino. Pero algo en los ojos de Mateo le decía que era sincero. No había lujuria, no había engaño. Solo había una oferta práctica de un hombre que entendía soledad. «Señor, no lo conozco. No sé si es hombre bueno o malo. Es justo que dude. Pero le digo esto, nunca le voy a levantar la mano. Nunca le voy a faltar el respeto. Y su hijo va a crecer con apellido y techo. Sea mi esposa. Yo cuido de ustedes». Adriana miró a Gabriel. Su hijo dormía sin saber que su futuro se decidía en ese momento bajo un árbol seco. Pensó en las alternativas: seguir caminando hasta caer, mendigar en pueblos donde la rechazarían, ver a Gabriel crecer sin nada, o aceptar la mano de un extraño que ofrecía lo que nadie más había ofrecido, una oportunidad. ¿Y si no funciona? Entonces hablaremos como adultos y encontraremos solución, pero le prometo intentar. Adriana cerró los ojos. Pensó en su madre, muerta 2 años atrás. Pensó en Bernardo, que la había abandonado. Pensó en todos los que habían cerrado puertas en su cara. Abrió los ojos y asintió. «Acepto». Mateo sintió algo parecido al alivio. Extendió la mano. Ella la tomó, con Gabriel todavía dormido entre ellos. «Soy Mateo Vargas, Adriana Ruiz, y él es Gabriel. Bienvenidos a su nuevo hogar, Adriana. Bienvenidos». La ayudó a subir al caballo. Ella iba adelante, con Gabriel. Mateo iba atrás, guiando. Mientras cabalgaban hacia la hacienda, Adriana miraba el horizonte. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía que había tomado la única decisión posible, y Mateo, por primera vez en 3 años, sentía que su casa no iba a estar vacía esa noche. No sabían todavía que esa decisión impulsiva en un camino polvoriento iba a cambiar no solo sus vidas, sino las de generaciones enteras que vendrían después. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para que más personas puedan escucharla.
La hacienda de Mateo era más grande de lo que Adriana imaginaba. Casa de adobe, con techo de tejas rojas, porche amplio, corrales con ganado, campos de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. «¡Es grande!», murmuró Adriana al bajar del caballo. «Demasiado grande para un hombre solo», respondió Mateo. «Por eso necesitaba ayuda». La llevó adentro. La casa estaba limpia pero fría, sin adornos, sin flores, sin vida. Puede quedarse en el cuarto de visitas por ahora. Cuando se sienta cómoda, podemos hablar de otros arreglos. Adriana notó la delicadeza. Mateo no asumía nada, le daba espacio. «Gracias, señor Vargas. Llámame Mateo. Vamos a ser esposos, al menos en papel». Le mostró el cuarto. Cama grande, muebles de madera, ventana que daba al campo. Era más lindo que cualquier lugar donde Adriana había dormido en su vida. «Hay agua en la cocina. Ropa de mi difunta esposa en el armario si necesitas. Y», vaciló, «si el bebé necesita algo, solo llama». Se fue, dejándola sola. Adriana se sentó en la cama con Gabriel. Por primera vez en 3 días se permitió llorar. No de tristeza, de alivio. Los primeros días fueron extraños. Mateo trabajaba en el campo desde el amanecer. Adriana cuidaba a Gabriel, limpiaba la casa, intentaba cocinar con los ingredientes que encontraba. No hablaban mucho, solo lo necesario. «¿Desayunaste? Sí, gracias. ¿Necesitas algo del pueblo? No, estoy bien». Pero había pequeños gestos. Mateo dejaba leña cortada cerca de la cocina para que Adriana no tuviera que cargarla. Adriana le preparaba café como le gustaba, sin que él pidiera. Gabriel lloraba por las noches. Adriana intentaba calmarlo rápido para no molestar, pero una noche escuchó pasos. Mateo apareció en la puerta del cuarto. «¿Está bien el niño?» «Solo tiene hambre. Ya le estoy dando». Mateo asintió. Iba a irse, pero se detuvo. «Adriana, este es tu hogar ahora. No tienes que esconder el llanto del bebé. Las casas con niños hacen ruido. Está bien». Y se fue antes de que ella pudiera responder. A la semana fueron al pueblo para registrar el matrimonio. El juez los miró con desconfianza. «¿Cuánto tiempo llevan conociéndose?» «1 semana», respondió Mateo con honestidad. «¿Y el bebé?» «Es de ella. Yo lo adopto». El juez frunció el ceño. «¿Está seguro de esto, señor Vargas? El pueblo va a hablar». «Que hablen». Firmaron los papeles y oficialmente Adriana Ruiz se convirtió en Adriana Vargas y Gabriel en Gabriel Vargas. El pueblo habló. Claro que habló. Mateo se casó con una mujer de la calle. Ella llegó sin nada y ya tiene todo. El bebé es de otro. Mateo es tonto. Pero Mateo no escuchaba. O si escuchaba, no le importaba. Una tarde, Adriana lo encontró en el porche. «Mateo, ¿te arrepientes?» Él la miró, sorprendido. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque la gente habla, dicen cosas horribles, y yo no quiero ser tu vergüenza». Mateo se levantó, se paró frente a ella. «Adriana, escúchame bien. La gente habla porque no tiene nada mejor que hacer. Pero esta es mi casa, mi decisión, y tú y Gabriel son bienvenidos aquí. No me arrepiento. ¿Tú te arrepientes?» Adriana negó con la cabeza. «No, me salvaste la vida. No te salvé, te di opción. Tú tomaste la decisión. Eso es coraje, no salvación». Por primera vez desde que se conocieron, Adriana sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Y Mateo, sin darse cuenta, sonrió también. 2 meses después, algo cambió. No fue dramático, fue sutil. Adriana empezó a reír. Mateo empezó a contar historias. Gabriel creció, fuerte y sano. La casa empezó a oler a pan recién hecho y café por las mañanas. Una noche, después de cenar, Mateo estaba arreglando una silla rota. Adriana se sentó a su lado. «Mateo, quiero agradecerte».
Ya me agradeciste 1000 veces. No por darme casa, por darme dignidad, por tratarme como si valiera algo. Mateo dejó la silla. La miró. Adriana, tú siempre valiste algo. Solo estabas rodeada de gente ciega que no lo veía. Se miraron, y en ese momento, algo silencioso pero profundo se movió entre ellos. No era amor todavía, pero era el comienzo de algo que podría convertirse en amor si se le daba tiempo. Pero el tiempo, terco y complicado, estaba a punto de traer el pasado que ambos habían dejado atrás. Porque Bernardo Salcedo acababa de enterarse de que la mujer que abandonó ahora tenía esposo rico, y su hijo, el hijo que él rechazó, ahora llevaba apellido Vargas. Y Bernardo, hombre de ambición sin escrúpulos, acababa de tener una idea que iba a sacudir todo lo que Mateo y Adriana habían construido. ¿Sientes que algo malo se acerca? Déjanos un comentario. El próximo capítulo trae la primera tormenta. Gabriel tenía 6 meses cuando Bernardo Salcedo apareció. Era mediodía. Adriana estaba en el jardín colgando ropa. Gabriel jugaba en una manta bajo la sombra. Mateo estaba en el campo con los trabajadores. El sonido de cascos la hizo girar. Un hombre elegante en caballo fino se acercaba, y cuando Adriana vio su rostro, sintió que el mundo se detenía. Bernardo. Hola, Adriana. Hace tiempo que no nos vemos. Ella se quedó paralizada. Todas las palabras se le atascaron en la garganta. Bernardo desmontó con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Miró a Gabriel. Ese es mi hijo. ¿No? Adriana encontró su voz. Ese es mi hijo. Tú no quisiste nada con él. Era joven, cometí error, pero ahora estoy aquí para corregirlo. ¿Ahora? 6 meses después. Bernardo sonrió. No era sonrisa amable. Me enteré de que te casaste con hombre rico y que mi hijo ahora lleva apellido Vargas. Eso no está bien, Adriana. Ese niño es un Salcedo. Ese niño es un Vargas. Mateo lo adoptó legalmente. Yo soy el padre biológico. Tengo derechos. Perdiste tus derechos cuando me echaste. Bernardo se acercó. Adriana retrocedió, poniéndose entre él y Gabriel. Adriana, no vine a pelear, vine a hacer propuesta. Dame al niño. Yo lo crío como Salcedo. Le doy su apellido legítimo. Y tú puedes quedarte aquí con tu nuevo marido viviendo tu nueva vida. ¿Estás loco? Nunca voy a darte a Gabriel. Entonces voy a buscarlo por ley. Mi familia tiene abogados, dinero, influencia. ¿Cuánto crees que un juez va a tardar en decidir que un niño debe estar con su padre verdadero? Adriana sintió pánico helado. Bernardo tenía razón. Su familia controlaba medio pueblo. Tenían poder. ¿Por qué ahora, Bernardo? ¿Por qué realmente viniste? La sonrisa de Bernardo se amplió. Mi padre murió hace 2 meses. Dejó herencia, pero hay cláusula. Solo recibo mi parte si tengo heredero legítimo. Gabriel es mi heredero. Y lo necesito reconocido legalmente para reclamar lo que me corresponde. Ahí estaba la verdad. No quería a Gabriel, quería dinero. Eres despreciable. Soy práctico, y tengo 3 días de plazo. Después, mi hermano se queda con toda la herencia. Así que dame al niño, Adriana, o lo tomo por ley. Se dio vuelta y montó su caballo. Antes de irse miró hacia atrás. 3 días, piénsalo bien. Se fue levantando polvo. Adriana cayó de rodillas, temblando. Gabriel empezó a llorar, sintiendo la angustia de su madre. Cuando Mateo volvió, Adriana le contó todo. Él escuchó con mandíbula apretada. No va a llevarse a Gabriel. Mateo, su familia tiene poder, dinero. Nosotros tenemos la verdad. Y tenemos algo más importante. Ese niño te conoce a ti como madre. Me conoce a mí. Bernardo es extraño. Ningún juez va a quitarle un bebé a la madre que lo cría para dárselo a un hombre que lo rechazó. Y sí lo hace.
Mateo tomó las manos de Adriana. Entonces peleamos con todo lo que tenemos, pero no vamos a entregar a Gabriel sin lucha. Adriana sintió lágrimas caer. Mateo, esto no era parte del trato. No firmaste para esto. El trato cambió hace meses, Adriana. Esto ya no es conveniencia, esto es familia, y yo defiendo a mi familia. Al día siguiente, fueron a ver al abogado del pueblo. Don Arturo era viejo pero astuto. La ley favorece al padre biológico, dijo después de escuchar, pero hay atenuantes. Bernardo abandonó al niño, no lo reconoció, y ustedes tienen adopción legal. ¿Entonces tenemos oportunidad?, preguntó Mateo. Tienen oportunidad, pero va a ser batalla. La familia Salcedo tiene influencia. ¿Qué necesitamos? Testimonios de gente que vio a Bernardo rechazar a Adriana. Prueba de que ustedes han criado bien al niño. Y tiempo. Estas cosas toman meses. No tenemos meses. Bernardo quiere respuesta en 3 días. Don Arturo frunció el ceño. Entonces voy a hacer algo arriesgado. Voy a presentar demanda preventiva alegando que Bernardo está intentando fraude de herencia. Eso va a congelar cualquier acción legal de su parte mientras se investiga. ¿Va a funcionar? Si tengo suerte. Si no... Dejó la frase en el aire. Mateo asintió. Hazlo. 2 días después, Bernardo volvió, esta vez con 2 hombres, abogados de su familia. Adriana, se te acabó el tiempo. Vine por mi hijo. Mateo salió de la casa. Se paró entre Bernardo y la puerta. Gabriel no va a ningún lado. No es tu decisión, Vargas. Es mi decisión como padre legal. Uno de los abogados sacó papeles. Tenemos orden del juez Ramírez. Entrega temporal del menor hasta que se resuelva paternidad. Mateo sintió el suelo abrirse. El juez Ramírez era amigo de la familia Salcedo, pero antes de que pudiera responder, otro caballo llegó galopando. Don Arturo bajó con papeles propios. Esa orden fue suspendida hace 1 hora por el juez provincial. Acuso formalmente a Bernardo Salcedo de intento de fraude de herencia usando a menor de edad. Los abogados de Bernardo leyeron los papeles. Sus rostros se pusieron pálidos. Bernardo explotó. «¡Esto es mentira! ¡Ese niño es mío!» «Entonces demuéstralo en corte», respondió don Arturo con calma. «Como debe ser. Hasta entonces, Gabriel se queda con sus padres legales». Bernardo miró a Adriana con odio puro. «Esto no termina aquí». «Sí termina», dijo Mateo con voz que no admitía réplica. «Porque aunque ganes en corte, aunque consigas papel que diga que eres padre, ese niño nunca te va a conocer como tal. Vas a ser extraño con documento, nada más». Bernardo se fue con sus abogados, derrotado pero no rendido. Esa noche, Adriana se derrumbó en brazos de Mateo. Lloró con la intensidad de quien ha contenido miedo por días. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Gracias por defenderlo, por defendernos». Mateo le acarició el cabello. «Adriana, hace meses que dejaste de ser acuerdo práctico. Eres mi esposa. Gabriel es mi hijo, y nadie me va a quitar a mi familia». Se miraron. Y ahí, en medio de la tormenta, algo que había estado creciendo callado, finalmente se mostró completo. No era solo agradecimiento, no era solo compañerismo, era amor. Amor verdadero nacido de respeto, construido con paciencia y fortalecido por adversidad. Mateo besó su frente, ella cerró los ojos. Y Gabriel, dormido en su cuna, seguía sin saber que 2 adultos valientes acababan de decidir que él valdría cualquier batalla. ¿Crees que ganaron esta batalla? Cuéntanos. Y quédate, porque la guerra apenas empieza. 6 meses pasaron. La demanda de Bernardo fue desestimada. El juez provincial dictaminó que había abandonado a Gabriel y ahora intentaba usarlo para fraude. Perdió no solo la custodia, sino también su herencia.
Bernardo desapareció del pueblo, humillado y arruinado. Y por fin, Mateo y Adriana pudieron respirar. Gabriel tenía 1 año, caminaba ya con pasos torpes de bebé explorando el mundo. Llamaba mamá a Adriana y papá a Mateo. Y la conveniencia que los había unido ya era pasado lejano. Ahora eran esposos de verdad, no solo en papel, en todo. Una noche, después de acostar a Gabriel, Mateo encontró a Adriana en el porche. ¿En qué piensas? En que hace 1 año estaba sentada en un camino sin esperanza, y ahora estoy aquí, con familia, con hogar, con amor. Lo miró. ¿Cómo pasó esto, Mateo? Pasó porque 2 personas heridas decidieron sanar juntas. Se besaron bajo las estrellas, y por primera vez ambos sintieron paz completa. Pero la paz, en pueblos pequeños con memorias largas, rara vez dura para siempre. Era un martes cuando la mujer llegó, alta, elegante, con vestido de viaje y maleta cara. Llegó en diligencia y pidió direcciones a la hacienda Vargas. Tocó la puerta. Adriana abrió con Gabriel en cadera. ¿Puedo ayudarla, señora? La mujer la estudió con ojos fríos. ¿Quién eres tú? Soy Adriana Vargas, señora de esta casa. La mujer sonrió. No fue sonrisa amable. No, no lo eres. Yo soy Catalina Vargas, la verdadera señora de esta casa. Adriana sintió que el suelo desaparecía. Eso es imposible. Catalina murió hace 4 años. ¿Eso te dijo Mateo? Qué interesante, porque yo estoy muy viva. Mateo llegó del campo. Al ver la escena, Adriana pálida, la mujer elegante, la tensión, corrió. Se detuvo en seco al ver el rostro de la mujer. Catalina. Hola, esposo. El mundo se detuvo. Adriana miró a Mateo, buscando explicación. Mateo, ¿qué está pasando? Catalina respondió por él. Lo que pasa, querida, es que este hombre te mintió. Yo no morí, me fui, y ahora volví. Y legalmente yo sigo siendo su esposa, no tú. Adriana sintió que algo se rompía dentro de ella. Miró a Mateo con ojos que pedían negación. Pero Mateo estaba mudo, blanco como papel. Catalina continuó con crueldad calculada. Así que este matrimonio tuyo es fraude, y ese bebé que cargas no tiene protección legal. Yo soy la señora Vargas, y si quiero, puedo echarte tal como llegaste. Esa noche, después de que Adriana acostara a Gabriel llorando en silencio, confrontó a Mateo. ¿Es verdad? Mateo tenía la cabeza entre las manos. Sí y no. ¿Cómo es posible? Catalina no murió. Nos separamos. Ella se fue con otro hombre a la capital. Yo le dije a todos que murió porque no quería la vergüenza del abandono, pero conseguí divorcio legal hace 3 años. Tengo los papeles. Entonces, ¿por qué dice que todavía es tu esposa? Porque está mintiendo. No sé por qué está aquí, pero algo quiere. Quiere destruirnos. Mateo tomó las manos de Adriana. No va a lograrlo. Voy a probar que estamos legalmente casados, que ella no tiene derechos aquí. Y si no puedes probarlo, voy a probarlo. Pero probar fue más difícil de lo esperado. Los papeles de divorcio que Mateo recordaba haber firmado no aparecían en los registros legales. Don Arturo investigó. O nunca se registraron oficialmente, o alguien los hizo desaparecer. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que técnicamente, tu matrimonio con Catalina nunca se disolvió, lo que convierte tu matrimonio con Adriana en complicado. Mateo sintió pánico. No, eso no puede ser. Me casé con Adriana de buena fe. Lo sé, y vamos a pelear. Pero mientras tanto, Catalina tiene argumento legal. Catalina se instaló en la casa. Mateo le dio el cuarto de visitas, pero se negó a reconocerla como esposa. Puedes quedarte hasta que esto se resuelva, pero no eres bienvenida aquí. Esta es mi casa, Mateo, construida con mi dinero también.
Te fuiste, perdiste derechos. Los derechos no se pierden por irse, se pierden con divorcio legal, y parece que no hay divorcio legal. El pueblo explotó en chisme. Mateo tiene 2 esposas. La joven es la querida. La legítima volvió a reclamar lo suyo. Adriana soportó miradas, susurros, rechazo. Una tarde, en el mercado, una mujer le escupió: «Roba maridos». Adriana no respondió. Solo cargó a Gabriel y volvió a casa llorando. 2 semanas de pesadilla. Catalina jugaba su papel, señora ofendida que volvió a encontrar su casa ocupada por otra. Pero una noche cometió error. Doña Socorro, vecina vieja y astuta, la escuchó hablando con alguien en el pueblo. «Solo necesito que me den la mitad de la propiedad. Después me voy y no vuelvo». Pero el idiota de Mateo necesita aprender que no se inventa historia de esposa muerta sin consecuencias. Doña Socorro fue corriendo donde don Arturo. Le contó todo. «Catalina está aquí por dinero, no por derechos. Está chantajeando a Mateo». Don Arturo sonrió. «Eso cambia todo». Llamaron a reunión. Mateo, Adriana, Catalina, don Arturo y el juez provincial. Don Arturo presentó testimonio de doña Socorro. Luego presentó algo más: los papeles originales de divorcio que había encontrado en archivo de la capital. Estos documentos prueban que Catalina y Mateo se divorciaron legalmente hace 3 años, que ella renunció a todos los derechos sobre la propiedad y que está aquí bajo falsas pretensiones para extorsión. Catalina se puso pálida. El juez la miró con dureza. «¿Es esto cierto, señora?» Catalina intentó mantener la compostura. «Yo solo quería...» «Dinero», interrumpió don Arturo. «Quería extorsionar a un hombre honesto y destruir su familia en el proceso». El juez dictaminó: «El matrimonio entre Mateo Vargas y Adriana Vargas es legal y válido. Catalina no tiene derechos, y si intenta algo más, enfrenta cargos por fraude y extorsión». Catalina se fue del pueblo esa misma tarde, derrotada, humillada, y Mateo y Adriana finalmente pudieron respirar. Esa noche, abrazados en su cama, de verdad esta vez, Adriana susurró: «¿Ya terminó? ¿De verdad terminó?» «Sí, mi amor, terminó». «¿Y ahora qué?» Mateo la miró. «Ahora vivimos, construimos, y tal vez», vaciló, «tal vez le damos hermanos a Gabriel». Adriana sonrió en la oscuridad. «Me gustaría eso». Se durmieron juntos, en paz, finalmente. Y Gabriel, en su cuarto, dormía sin saber que sus padres acababan de sobrevivir 2 batallas que hubieran destruido familias más débiles. ¿Crees que ahora sí tendrán paz? Cuéntanos qué piensas y quédate, porque la historia más hermosa apenas comienza. 1 año después nació Elena. 2 años después llegó Ricardo. 3 años más tarde nacieron los gemelos, Lucas y Sofía. La casa de Mateo, que había estado vacía y silenciosa, ahora explotaba con risas, gritos, llantos y vida desbordante. Gabriel, ahora de 6 años, era hermano mayor orgulloso. Ayudaba con los pequeños, les enseñaba a caminar, los protegía con fiereza. Mateo había expandido la hacienda. Con ayuda de Adriana, que tenía mente para números, habían duplicado la producción de café. Contrataron más trabajadores, construyeron escuela pequeña en la propiedad para los hijos de los empleados. Y Adriana, la joven que había estado sentada en camino sin esperanza, se había convertido en matriarca respetada. Las mujeres del pueblo venían a pedirle consejo. Las jóvenes madres la admiraban. «¿Cómo lo logras, doña Adriana? 5 hijos, hacienda, y todavía sonríes». «Lo logro porque no estoy sola. Mateo comparte todo, y porque estos 5 son mi alegría, no mi carga». Gabriel creció fuerte y estudioso. A los 10 años, preguntó algo que Adriana siempre había temido: «Mamá,
¿Por qué yo me parezco más a ti que papá Mateo? Adriana respiró hondo. Mateo estaba ahí. Le dio la mano. Gabriel, siéntate. Tenemos algo que contarte. Le contaron todo. Bernardo, el abandono. El encuentro en el camino, la adopción. Gabriel escuchó en silencio. Cuando terminaron, preguntó, ¿entonces el señor Mateo no es mi papá de sangre? No de sangre, pero sí de corazón. Gabriel pensó un momento. Luego miró a Mateo. ¿Me elegiste? Sí, antes de conocerte. Te elegí. Gabriel sonrió. Entonces eres mi papá de verdad, porque los papás de verdad son los que se quedan, ¿no? Mateo sintió lágrimas que no sabía que tenía. Abrazó a Gabriel con fuerza. Sí, hijo, los que se quedan. Los años pasaron. Gabriel estudió leyes. Elena se hizo maestra. Ricardo heredó amor de Mateo por la tierra. Los gemelos, Lucas y Sofía, se hicieron inseparables y soñaban con viajar. La hacienda Vargas prosperó hasta convertirse en la más grande del valle. Pero nunca perdieron humildad. Adriana abría las puertas a mujeres en necesidad. Les daba trabajo. Las ayudaba a encontrar dignidad. Porque yo sé lo que es estar sentada en un camino sin esperanza, decía siempre. Cuando Gabriel se casó a los 25, trajo a su novia a conocer a sus padres. Mamá, papá, ella es Carolina, y quiero casarme con ella. Carolina era dulce, inteligente, y miraba a Gabriel como si fuera el centro del universo. En la boda, Mateo dio discurso. Hace 25 años encontré a una mujer con un bebé en un camino. Ofrecí matrimonio práctico. Ella aceptó por necesidad. Pero lo que empezó como conveniencia se convirtió en el amor más grande de mi vida. Gabriel, ese bebé, me enseñó que ser padre no es de sangre, es de presencia. Carolina, bienvenida a familia construida no por sangre, sino por elección. El pueblo entero aplaudió, porque la historia de Mateo y Adriana ya era leyenda. ¿Te emociona ver cómo crecieron? Deja un like si esta historia te está tocando el corazón. Aún falta el final. Gabriel tuvo 3 hijos, Elena, 4, Ricardo, 5. Los gemelos Lucas y Sofía se casaron tarde, pero tuvieron 2 cada uno. Los domingos, la casa de Mateo y Adriana se llenaba. 16 nietos corriendo, gritando, jugando. La mesa larga que Mateo había construido apenas alcanzaba. Adriana, ahora de 50 años, cocinaba con ayuda de sus nueras. Mateo, a sus 65, les enseñaba a los nietos a montar caballo. «Abuela, cuenta la historia», pedía siempre la mayor de los nietos. «¿Cuál historia, mi amor?» «De cuando el abuelo te encontró en el camino». Y Adriana contaba, cada vez, sin cansarse. Porque esa historia era el fundamento de todo. Estaba sentada bajo árbol, sin esperanza, y llegó un hombre en caballo que me dijo, «Sea mi esposa, yo cuido de ustedes». Y acepté, no por amor, por supervivencia, pero el amor vino después. Y resultó ser más fuerte que cualquier amor que empieza con promesas fáciles. Cuando Mateo cumplió 70, reunió a sus 5 hijos. «Quiero dividir la hacienda entre ustedes, en partes iguales, incluyendo a Gabriel». Gabriel se opuso. «Papá, yo no soy tu sangre. Los otros deberían...» «Gabriel, eres mi hijo, primer hijo. Y vas a recibir tu parte como todos los demás». Fin de la discusión. Los 5 hermanos se abrazaron, porque nunca, ni una vez, habían sentido diferencia entre ellos. Adriana vivió hasta los 78, murió en paz, rodeada de sus 5 hijos, 16 nietos y 9 bisnietos. Mateo sostenía su mano. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó él. «De nada. ¿Y tú?». «De nada, excepto tal vez no haberte encontrado antes». Adriana sonrió. «Nos encontramos cuando debíamos encontrarnos, ni antes ni después, en el momento exacto».
cerró los ojos y se fue. Mateo vivió otros 5 años. Se fue a los 80, sentado en el porche que había compartido con Adriana durante décadas. Gabriel estaba con él. «Papá, gracias por todo». «No hay nada que agradecer, hijo. Tú me salvaste también». «¿Yo te salvé?» «Claro. Me salvaste de morir solo en casa vacía. Me diste propósito. Me convertiste en padre. Salvamos mutuamente». Cerró los ojos y se fue a encontrar a Adriana. ¿Ya sientes el peso de este legado? Comparte este capítulo con alguien que entienda qué significa familia verdadera. 20 años después de la muerte de Mateo, los 5 hijos organizaron reunión familiar especial. Era el centenario de la hacienda. Llegaron más de 60 personas. Los 16 nietos, ahora adultos, los bisnietos, algunos tataranietos. Gabriel, ahora de 65, era el mayor. Se paró frente a todos. Hoy celebramos 100 años de esta tierra, pero más importante, celebramos historia de 2 personas que construyeron algo contra todas las probabilidades. Mostró foto vieja, Mateo y Adriana en su boda. Ella joven todavía con sombras de miedo en los ojos. Él serio, protector. Esta es la historia que todos ustedes deben saber. Les contó todo: el camino, la propuesta, las batallas contra Bernardo y Catalina. Los 5 hijos, el legado. Los más jóvenes escuchaban con ojos abiertos. ¿Entonces la abuela Adriana no era de familia rica?, preguntó un bisnieto. No, era mujer sin nada. Y el abuelo Mateo la eligió igual. ¿Y tú no eres hijo verdadero del abuelo? Gabriel sonrió. Soy hijo más verdadero que muchos de sangre, porque él me eligió, y yo lo elegí a él. Una de las tataranietas levantó la mano. Tenía 8 años. Tío Gabriel, ¿entonces es verdad que familia no es solo sangre? Así es, pequeña. Familia es quien te elige, quien se queda, quien pelea por ti. Visitaron las tumbas. Mateo y Adriana estaban enterrados juntos en colina que daba a la hacienda. La lápida decía: Mateo y Adriana Vargas se encontraron en camino, construyeron imperio, dejaron legado que sangre no define, sino amor que elige. Los 60 descendientes dejaron flores. Y en ese momento, todos entendieron algo profundo. Estaban ahí porque un hombre había detenido su caballo. Porque una mujer había aceptado mano extendida, porque ambos habían elegido quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. ¿Entiendes ahora el poder de una decisión? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Casi llegamos al final. Gabriel, ahora de 70 años, hizo algo especial. Llevó a sus 3 hijos y a sus 7 nietos al lugar exacto donde Mateo había encontrado a Adriana. El árbol todavía estaba ahí, viejo, torcido, pero vivo. Aquí fue, dijo Gabriel, aquí empezó todo. Sus nietos miraban el árbol, la curva del camino, intentando imaginar la escena. Abuela estaba sentada ahí, sola, con miedo, conmigo en brazos, y abuelo llegó a caballo y cambió todo. ¿Cómo era el abuelo?, preguntó el más pequeño de los nietos. Era hombre callado, fuerte, bondadoso, no hablaba mucho de amor, lo demostraba con acciones. ¿Y la abuela? Era guerrera, dulce por fuera, hierro por dentro. Sobrevivió abandono, chisme, batallas legales, y nunca se quebró. Solo se hizo más fuerte. Se sentaron bajo el árbol. Gabriel sacó algo, 2 cartas viejas, una de Mateo, una de Adriana, escritas años antes de morir, para ser abiertas después. Me dejaron estas cartas para ustedes, para las generaciones que vendrían. Leyó la de Mateo primero. A mis descendientes, si están leyendo esto, significa que Adriana y yo ya partimos. Pero déjennos algo claro, no se arrepientan de nada, no de las batallas, no de las dificultades. Porque cada dificultad nos hizo más fuertes. Construyan familias con elección, no solo con sangre. Y recuerden,
El amor más grande no es el que llega fácil, sino el que se construye con paciencia. Mateo. Luego leyó la de Adriana. Mis amores. Empecé sin nada. Terminé con todo. No por suerte, sino porque un hombre me dio oportunidad, y yo la tomé. No sean orgullosos. Si alguien les extiende mano, tómenla. Si alguien necesita mano, exténdanla. Así se construyen legados que duran. Adriana. Hubo lágrimas, abrazos y algo más, comprensión profunda de que ellos existían por decisión valiente tomada en ese camino hace 70 años. ¿Qué legado estás construyendo tú? Reflexiona y compártelo. Estamos llegando al final de esta historia hermosa. Gabriel murió a los 75, pacíficamente, en la misma casa donde había crecido. Sus 3 hijos continuaron la tradición. Los domingos, todos se reunían. Ya eran más de 80 personas. La hacienda seguía próspera. Pero más importante, seguía siendo lugar de refugio. Elena, la segunda hija, abrió centro para madres solteras. Porque la abuela me enseñó que todas merecen segunda oportunidad. Ricardo mantuvo la tierra productiva. Porque el abuelo me enseñó que la tierra nos da vida y debemos respetarla. Los gemelos Lucas y Sofía viajaron el mundo, pero siempre volvían, porque aquí están las raíces. 120 años después del encuentro en el camino, el pueblo decidió honrar a Mateo y Adriana. Pusieron placa en el árbol. En este lugar, en 1892, Mateo Vargas encontró a Adriana Ruiz. De ese encuentro nació legado de más de 200 descendientes, familia construida con elección, amor construido con coraje. El alcalde, tataranieto de Mateo y Adriana, dio discurso. Mis ancestros me enseñaron que grandeza no se mide en propiedades o dinero. Se mide en vidas tocadas, en personas ayudadas, en amor compartido. Mateo y Adriana tocaron generaciones. Y su historia nos recuerda que a veces los mejores comienzos nacen de finales difíciles. ¿Esta historia cambió algo en ti? Cuéntanos en los comentarios. Y quédate para el epílogo final. 150 años después, el árbol finalmente cayó. Viejo, cansado, dio su último suspiro en tormenta de viento. Los descendientes, más de 300, decidieron no quitarlo. Lo dejaron ahí, acostado, como monumento natural, y plantaron uno nuevo al lado. Un árbol joven, fuerte, con raíces profundas. Como el legado, dijo la líder de la 6ª generación, el viejo da paso al nuevo, pero las raíces siguen. La Hacienda Vargas se había convertido en empresa familiar masiva. Café de exportación, ganado, turismo rural, escuelas, hospitales, empleaba a cientos de personas, pero nunca perdieron la esencia. Cada nuevo empleado escuchaba la historia. Cada niño nacido en la familia aprendía sobre Mateo y Adriana. ¿Por qué es tan importante que sepamos?, preguntó un niño de la 7ª generación. Porque nos recuerda de dónde venimos. Nos recuerda que todos merecemos segunda oportunidad y nos recuerda que el amor verdadero se construye, no se encuentra. En el museo familiar que habían construido guardaban objetos preciosos, la manta donde Gabriel dormía cuando Mateo los encontró, el vestido de boda simple de Adriana, los papeles de adopción de Gabriel, las cartas de Mateo y Adriana, fotos de los 5 hijos, árbol genealógico que ocupaba pared entera con más de 300 nombres y en lugar central, una frase que Adriana había escrito en su diario. El amor que salva no es el que te encuentra cuando estás bien. Es el que te encuentra cuando estás rota y dice, vamos a arreglarte juntos. La historia de Mateo y Adriana se enseñaba en escuelas, se contaba en bodas, se susurraba en momentos difíciles. Si ellos pudieron construir todo eso desde nada, tú también puedes. Y generaciones crecieron sabiendo que la familia verdadera no se define por sangre compartida,
sino por elecciones valientes. El último capítulo de esta historia no está escrito todavía, porque mientras haya descendientes contando la historia, mientras haya parejas eligiéndose contra todo pronóstico, mientras haya personas extendiendo manos a extraños que las necesitan, la historia de Mateo y Adriana sigue viva. Hay un camino en Valle del Sol, una curva donde el norte se divide del sur, un árbol viejo acostado y uno joven creciendo. Y si pasas por ahí en las noches tranquilas, dicen que puedes ver dos sombras, un hombre en caballo y una mujer con bebé en brazos. No son fantasmas, son recordatorios, recordatorios de que a veces el destino no es lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasa. Recordatorios de que las familias más fuertes no siempre tienen los comienzos más fáciles. Y recordatorios de que el amor verdadero, ese que dura generaciones, nace cuando dos personas heridas dicen, no sé si va a funcionar, pero vale la pena intentar. Mateo y Adriana nunca imaginaron que su decisión impulsiva en un camino polvoriento iba a crear imperio que duraría siglos. Pero así funciona el legado verdadero. No lo construyes pensando en grandeza, lo construyes pensando en hacer lo correcto hoy. Y la grandeza viene después, silenciosa pero inevitable, como raíces que crecen sin que nadie las vea hasta que el árbol es imposible de ignorar. Ellos se encontraron en un camino, construyeron en una casa, dejaron marca en el mundo. Y su historia, contada por generaciones, sigue enseñando la lección más importante. Familia verdadera no es lo que heredas. Es lo que construyes cuando decides que alguien vale la pena, aunque el mundo diga lo contrario. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.